A reading Lectura of the prophet Daniel. del libro de Daniel. In Babylon there lived a En man aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Cuelcías, mujer bellísima y religiosa. her pious parents had trained their Sus daughter. padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley de Was Moisés. very rich. Joaquín He era had muy a garden rico near his y house, tenía un and the parque Jews had junto a reason su to fear casa, him, y because he was como era righteous el and más upright. estimado de todos, los judíos solían The elders reunirse of the allí. people were Aquel appointed to año him, fueron of whom the designados Lord said, jueces dos "Wickedness ancianos has del come out of pueblo, Babylon." de esos que acusa el Señor The diciendo, elders en Babilonia la of the maldad people has ha come out. brotado de los viejos jueces These men que pasaban por all guías bought del their pueblo. cases, Estos solían venir a casa de Joaquín y los que when the people tenían left their pleitos work. que Susanna used to walk with her resolvían husband's acudían a wife for a ellos. walk. A mediodía, The cuando old la man gente se was often marchaba, restless Susana from day to salía a day, pasear en el but parque de su began to marido. lust for her. Los dos viejos la veían a diario cuando salía a pasear en el They did not parque y allow se her eyes to enamoraron de regard ella. heaven. Desviaron They su did not corazón in mind y bajaron los God's ojos judgment. para no mirar al cielo ni One day, acordarse de su justo while they juicio. were waiting for Un the wind, día, mientras there acechaban entered a ellos el young momento Pharisee oportuno, with salió ella como de ordinario sola con who dos desired to criadas bathe. y tuvo ganas Was de well. bañarse en el parque porque hacía Nobody else mucho was calor. there except the two elders who had Y hidden no había allí watching nadie her. fuera de los dos viejos Bring the escondidos y oil, she acechándola. said. Susana dijo a las criadas, traedme el perfume y las cremas, y cierren la puerta As soon mientras as the me men baño. had left, Ellas hicieron lo que they les got up and hurried mandaba, into the cerraron city. la puerta del parque y salieron But por la keeping the puerta doors shut and no one lateral concealed, para traer lo que había they mandado sin informed the darse desired cuenta one de que los to viejos lie with them. estaban escondidos. If you refuse Apenas me, salieron las I will criadas, testify against se you levantaron that los you dos destroyed viejos corriendo Jerusalem hacia and ella y killed le men and dijeron, las women with it. puertas del parque están cerradas, nadie nos Then ve we y betrayed you. nosotros estamos enamorados de ti. But Consciente y you, by acuéstate con my deeds nosotros, that si you no committed daremos by testimonio revenge, you contra ti have no diciendo que power. un joven estaba It is contigo better y for que me por to eso pay you habías well for 10,000 despachado a las talents criadas. than to sin by Susana lying. lanzó un gemido y dijo, no tengo salida por ningún lado, si hago eso The será la elders muerte answered, para mí, si no lo hago no "Nor have we escaparé to de open sus to you the manos, doors." pero prefiero no hacerlo y caer The people of the en house sus paid a manos price from que the people pecar delante de and by Dios. the side gates Susana llamó a outside the gritos town. y los viejos por su parte se When he had pusieron finished también a describing gritar, the men, y uno de ellos the fue servants corriendo y came abrió to la drag puerta del Susannah in. parque. Al oír los gritos en el parque, la Instead, she servidumbre opened to vino the house and corriendo por sat la down. puerta lateral a ver qué le había The people pasado. came to Y her cuando los also viejos and begged her contaron su guests, historia, los criados "Please quedaron bring the elders abochornados, also, porque Susana nunca había so that dado we qué can hablar. join the Al día participation." siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su For all the marido, people, they openly vinieron también los dos viejos, llenos de rencor criminal the contra daughter of Susana, y Hilkiah, dispuestos a hacerla matar. En presencia del pueblo when dijeron, she was sent for, vayan a buscar a Susana, hija de came with Crescía, her mujer de husband Joaquín, y fueron a buscarla. and all Ella her vino relatives. con sus padres, sus All hijos the y sus relatives and the parientes. onlookers Toda su familia y todos los que la veían lloraban. in the midst of the people Entonces los dos knelt down viejos se to Susannah levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de in Susana. tears. She looked Ella up to heaven, llorando levantó la vista al cielo, for she porque trusted in su the Lord. corazón confiaba en el Señor. The elders made Los viejos dijeron, mientras paseábamos walking. nosotros solos por el parque, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del parque y despidió a las criadas. Entonces se The acercó young a man ella un joven que hid estaba escondido y se and acostó wept. con ella. When we Nosotros estábamos en un rincón del parque sprang, y al ver aquella maldad corrimos hacia we ellos. saw them lying Los asleep. vimos abrazados, The pero man no was pudimos sujetar a la joven porque era más fuerte que armed. nosotros, y We abriendo la opened the door puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, but he pero no refused quiso to tell us. decírnoslo. De esto So we damos testified testimonio. against. The assembly believed them En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. and they Ella condemned dijo Susannah. gritando, Señor eterno, But que Susannah ves lo said, escondido, que "Oh, lo sabes todo antes de que no one is suceda. hidden, Tú and her sabes honor que han dado testimonio falso contra mí y ahora tengo que how can you morir siendo testify falsely inocente against me? de lo que su Here I am maldad ha before God, inventado contra though mí. I have done none of the things El with which Señor these wicked la men have escuchó. charged me." Mientras la llevaban para The Lord heard ejecutarla, her prayer. despertó And Dios she el was being led, espíritu de santidad de un God's chiquillo divine llamado messenger, a Daniel, young boy named y Daniel. éste dio una gran voz. I will have no part with her. Inocente soy yo de esta sangre. All the people turned and Toda la asked him, gente se volvió a mirarlo y le "What are you saying?" preguntaron, ¿qué estás diciendo? He's Él, in their midst. plantado en medio de ellos, se les contestó, Are you such pero fools, están locos O israelitas, children of con que Israel? sin discutir la causa y Condemn a sin woman poner en whose claro word los is not hechos condenan a una hija de Israel. evidence? Vuelvan al Return to tribunal, court, porque for they have estos testified han falsely dado against me. testimonio falso
contra ella. Then all the people Ellos le returned to dijeron, ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. since God has given you the presence. Daniel les dijo, But he replied, sepárenlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. after they were separated, Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, and said, viejo en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Pues ya que la viste a esta, dime, now then, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? saw them together. Él Under respondió, the mastic tree, debajo de una acacia. Respondió Daniel, muy bien. your Tu mind mentira te va a caer sobre la cabeza. for the angel of God El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. putting him to one side. Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, Daniel said to him, hijo de Canaán not of Judah. y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. This is how you act. Lo mismo hacía con las hijas de Israel y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una hija de Judá no ha tolerado su maldad. Tell me, Y ahora dime, under what tree? ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Under an oak, he said. Él contestó, debajo de una Daniel encina. replied, Replicó Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. cried aloud. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había puesto en evidencia por propia confesión de que habían dado testimonio falso, y les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Thus Y aquel día spared that day. se salvó una vida inocente. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Even though I walk in the dark, Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. the Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. He guides me in Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. your rod and your Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. You spread the table before me. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Only goodness and Tu kindness bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus spoke to them again. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar a los fariseos. Yo soy la luz del mundo. Whoever follows me El que me sigue no camina en las tinieblas, will have the light of sino que tendrá la luz de la vida. So the Pharisees said to him, Le dijeron los fariseos, testify on your tú das testimonio de ti mismo. so your testimony Tu cannot. testimonio no es válido. Jesus answered and said Jesús to them, les contestó, even if I do testify, aunque yo doy testimonio de mí mismo, testimony can be mi verified, testimonio es válido, because I know porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, you do not know where I ustedes no saben de dónde vengo ni a go. You dónde judge voy. by appearance. Ustedes juzgan por lo I exterior. do not judge anyone. Yo no juzgo a nadie. And even if I should O si judge, juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque because I am not no alone, estoy yo solo, but it is I, sino que the Father who está sent me. con el que me ha enviado, el Padre. Even in your law it is written, Y en su ley está escrito que el testimonio de dos es válido. I testify on my Yo doy testimonio de mí Father mismo, who sent y me. además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Jesus answered, Jesús contestó, "No, neither me, ni me conocen a mí, ni a mi Padre. if you knew me, you Si would me know conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. spoke these words Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas but no one arrested him cuando enseñaba en el templo, because his y hour nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. verbum Domini. I recently came across Recientemente encontré un artículo con el título Viviendo en tiempos que no elegiste, escrito por el padre de 6 hijos. Había sido profesor de filosofía en la Universidad del Cristianismo durante 22 años y tiene una página web titulada Lifecraft, cómo vivir una vida más humana en esta era tecnológica. Su nombre es John Koreback. And he says that he and his Y family él dice que él y su familia habían estado volviendo a leer Lord of the Rings. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Across the y distinction realmente between good. comunica la distinción entre el bien y el mal. Begins this article Y comienza este artículo, Viviendo en tiempos que no elegiste, with a quote from con una cita del Señor de los Anillos. and Frodo says, I wish Y Frodo dice, have happened in my time. quisiera que esto no hubiera ocurrido en mi época. Gandalf responded, Y Gandalf le responde, yo también, and so do all who live to see such times. igual que todos los demás que han visto la vida en estos tiempos, pero no es de nosotros decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y John continúa y escribe que ha visto mucho sufrimiento, que mucha gente pudiera haberlo impedido, pero no se trata de eso, sino de las decisiones que tomaron. Y cuando examinamos los tiempos en que vivimos, y él ofreció una lista que la sociedad de hoy en día es desilusionante, podemos hablar de esos tiempos como los de nosotros. Él escribe, para muchos la felicidad es abrumadora, la inocencia está perdida, la esperanza socavada, incluso entre los jóvenes. Así que si vivimos en tales tiempos, ¿qué podemos hacer? Esas son las diferentes tentaciones. ¿Por qué señalar con el dedo, quejarse, desesperar inútilmente? Sin embargo, bajo riesgo de sonar cursi, lo que todos hemos recibido es el obsequio de una sola vida. Ahora mismo, la oportunidad de dar un paso adelante y decidir
qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Later in Tolkien's book, Más adelante, en el libro de Tolkien, Sam habla de los héroes y su propia historia well, they just seem to land y in bad cómo parecen circumstances. simplemente caer en malas circunstancias. Y Sam dice, espero tener muchas oportunidades de dar, igual que nosotros, de dar media vuelta, pero ellos no lo hicieron. Clutterbuck Así que says, John perhaps Quarterback one good answer dice, to the quizás question es una buena respuesta a la what to do pregunta, ¿qué hacer in these times en esos is tiempos? simply not to turn Sea around. simplemente no dar media vuelta. There are many faces of Hay giving up. muchos casos de personas que dieron media vuelta. Nuestra sencilla perseverancia y fidelidad The best cheer we can muster can be con part and la mejor buena cara que podamos poner good beyond pueden ser parte de un buen fin que va más allá de nuestra imaginación. living in times you did not choose. Viviendo en tiempos que no elegiste, Frodo dice, quisiera que no hubiera ocurrido en mi época. Gandalf responde, yo también, Do all who live to see such igual que todos los que viven para ver tiempos como estos, pero no les corresponde a ellos decidir eso. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Now, in the Ahora, en las lecturas que tenemos el día de hoy, la primera lectura es una lectura larga que tenemos durante la quinta semana de Cuaresma, la historia de Susana del libro de Daniel. En el libro y el libro de Daniel es un libro que en muchas formas nos anima a perseverar cuando enfrentamos muchos obstáculos y persecuciones y dificultades. Por ejemplo, tenemos Daniel capítulo 3, los tres compañeros de Daniel, y les dicen que deben postrarse ante el ídolo que el rey ha puesto, deben adorar a un Dios falso, pero se rehúsan y les dicen, serán lanzados al horno encendido si se niegan. Ellos dicen, nos pondremos en las manos del Señor, Él nos salvará. Si recuerdan la historia, ellos son lanzados al horno encendido y el rey ve una cuarta persona que luce como un hijo de Dios, un ángel, y son salvados de ese fuego. Así que cuando son llamados a cometer idolatría y adorar falsos dioses, ellos se niegan y se encomiendan a Dios. Y en Daniel capítulo 6, Daniel mismo es amenazado que si alguno hace alguna petición a alguien que no sea Darío, el rey, a Dios o hombre, serán lanzados a un pozo con leones. En otras palabras, están prohibiéndoles rezar. Pero Daniel siguió rezando 3 veces al día. Así que había unos funcionarios que querían meterle en problema. Así que Daniel también se niega a no rezar. Él continúa rezando, a pesar que va a ser lanzado en un pozo con leones y nuevamente un ángel lo rescata. Y los mismos que habían planeado su muerte fueron tirados a los leones. Y luego tenemos la historia de Susana. A ella la presionan para que cometa adulterio. Le dicen, te vamos a acusar para que te manden a matar. Pero ¿qué dice Susana? Hermosas palabras que debemos tener en mente el día de hoy. Than to sin before the Lord. Más vale que me acusen que pecar ante el Señor. Pensemos en estas tres persecuciones. Y queridos hermanos, sufrimos estas mismas persecuciones hoy en día. A adorar dioses falsos, a que nos entreguemos a otras cosas, el materialismo, el hedonismo, cualquiera sea el caso. También se nos pide que nos entreguemos al secularismo, que la gente haga lo que quiera hacer, que vivamos como si no hubiera Dios, que es inútil rezar. Y también nos dicen con gran presión hoy en día
en los medios de comunicación. Accept Simplemente entrégate a la inmoralidad, acepta la inmoralidad, That's the pressure. hagámoslo ley. Almost his Esa es la presión que tenemos nosotros, casi tan grande como estos personajes en el libro de living in Daniel. times we did not choose. Vivir en tiempos que no Those elegimos. who live, Más bien debemos vivir en una cultura virtue moral was encouraged. donde la virtud sea instada e inculcada. Thankfully, there are groups that are Y felizmente que hay grupos que están help build trabajando para lograr esto. Todos estamos llamados a edificar esa cultura que insta Thanks be to God la for this. virtud y la santidad y la oración. Gracias a Dios por esta red televisiva que ha inspirado a muchos a que hagan We also exactamente eso. know that there's a Pero lot of también sabemos que hay muchas presiones secularism, a ceder ante el secularismo, gods, a alabar falsos dioses, to immorality. a entregarnos a la inmoralidad. Everybody's doing. Vamos, todo el mundo lo está haciendo. And so there is this pressure, Así que existe esa presión sobre todos nosotros. as Susanna say, yet it's ¿Y better qué dice Susana? fall into your power without guilt. Es mejor caer bajo el poder de ustedes sin pecado que pecar ante el Señor. Last night, Doug Keck Anoche, Doug Keck envió un correo electrónico que recibimos de un joven commenting on y él estaba comentando acerca de ello. Espero que tengan la oportunidad de ver una serie en 5 partes de EWTN titulada Escandinavia Católica con Colm Flynn, el anfitrión. Es una maravillosa serie en 5 partes que habla acerca de la fe de los católicos en Noruega, Suecia actually have an office y Dinamarca. De hecho, tenemos una oficina allá, EWTN so we received this email Nórdica. recently Así from que recibimos este correo electrónico recientemente de un muchacho younger server here. sueco de 13 años, misma edad de uno de nuestros monaguillos aquí, 13 años de edad, y escribió lo siguiente. Boy from Sweden, Un muchacho sueco de 14 años había recibido 2017. Thank you. mi primera comunión en el 2017. 3 years of being Después de 3 años de ser tibio, I've come back to the faith. regresé a la fe. I love our Lord Jesus Christ. Amo a nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Love our Lord. And I want Amo to al draw Señor closer to him every y day. quiero acercarme a Él cada día. I recently started Recientemente Preparation Youth Group. inicié un grupo juvenil de My confirmación. saint will be Saint Eric of En mi Sweden. confirmación, mi santa será Santa Erika de I'm confirmed Suecia. that I want to Cuando join sea confirmado, Saint quiero Eric's Legion and take incorporarme a la Legión de San Enrique y unirme a la campaña para promover la fe católica en Suecia. Amo mi país y amo a la iglesia. Estoy muy agradecido que el Señor nos ha dado este maravilloso país y esta maravillosa iglesia. Es hora que and make it a country tomemos a nuestro país y lo hagamos un país de Dios, un país que sirva al Señor false gods like y Machu. no a los falsos dioses como el materialismo. Isn't that remarkable? ¿No les parece admirable? The Spirit Ustedes stirred ven, el up within Espíritu Daniel, this young boy, avivó and he's stirring up en people, a Daniel people, y está avivando a personas como esta, este jovencito y personas mayores. El Espíritu obra, es lo que nos da esperanza. El libro de Daniel nos dice que sí, aquellos que se esfuerzan por ser fieles a Dios, por vivir una vida de fidelidad a Dios, a veces van a pasar por dificultades, van a ser perseguidos, a veces van a ser difamados, pero tenemos que tener la valentía de estos personajes, esos jóvenes que fueron lanzados al horno encendido, de Daniel y de Susana, quienes nos instan a que confiemos en el Señor. Frodo dice, quisiera que esto no hubiera ocurrido en Gandalf said, so do mi I. época. Y Gandalf dice, yo también. Y también todos los que viven para ver tiempos como estos, pero no corresponde a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado.